Bien, como habíamos anunciado, tenemos con nosotros al doctor Otoniel Bonilla. Él fue el director de o procurador para la Dirección General de Persecución de la Corrupción. Ahora está en su oficina de abogados y este día, bueno, pues junto a un grupo de abogados del Partido de la Liberación Dominicana, pues dieron el primer paso ante el asunto de la ubicación de los expertos. Doctor, ¿cómo anda todo? Saludos, don Héctor. Bien, y gracias por la invitación, como siempre. ¿Cómo no? Explíqueme esto de un grupo de abogados de ustedes del Partido de la Liberación Dominicana. ¿A qué lo ha llevado a esta reflexión? Sí, fíjate, Héctor, y los amables televidentes, nosotros, a partir básicamente de la decisión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, en el sentido de consultar a juristas en torno a si las primarias simultáneas, abiertas, utilizando el padrón de la Junta Central Electoral, son o no contrarias a la Constitución, en atención ya a lo que se ha debatido sobre la existencia de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia y el mandato de la actual Constitución de la República. Iniciamos un debate a lo interior del PLD, de los abogados del partido, para analizar la actual coyuntura en torno a esta decisión del Comité Político del partido. Luego de consultar a cientos de abogados a través de equipos que dirigen estructuras de abogados, nos reunimos los principales dirigentes de distintas entidades a lo interno del PLD, de abogados, y convenimos en conformar una comisión que plantearía una propuesta. Y en efecto, acordamos remitir al comité político del partido, en especial al presidente y al secretario general de la organización, una comunicación en la que planteamos que al momento de seleccionar a los juristas que deberán presentar la opinión sobre el tema de las primarias abiertas, que lo hagan tomando en consideración a los abogados del PLD, porque el partido cuenta con un sinnúmero de prestantes juristas que podrían acompañar al comité político en esta dinámica Bueno, que se ha el abierto. propio comité político, si yo me pongo a contar, abogado Leonel, abogado Reinaldo, abogado Euclides, abogado del doctor Alburquerque, abogada Margarita, abogado Monchi Fadul, abogado el doctor Carlos Amarante Baré, Abogado Franklin Almeida. abogado Franklin Almeida, Francisco Javier estudió Sí, Derecho, ya eso se... estudió, Lidio estudió Derecho. Lidio estudió Derecho, o sea que, bueno, Pero procuran expertos. Y nosotros, tomando esa como referencia, la decisión que ya se ha tomado, que serán seleccionados hasta 5 expertos en materia constitucional y constitucional electoral, entiendo yo, entonces hemos sugerido a 3. En esta comunicación que les refería, indicábamos que para esos fines, los abogados del Partido de la Liberación Dominicana, luego de esta ponderación y análisis, hemos convenido en sugerir a los doctores José Manuel Hernández Peguero, es juez del Tribunal Superior Electoral hasta hace poco, y es fiscal del Distrito Nacional, que todos conocemos, con una dilatada carrera profesional, al doctor Nanfi Rodríguez, un experto constitucionalista y presidente de la Fundación Prensa y Derecho, y ha estado vinculado a este tema, y al doctor Ramón Núñez, que también es un especialista en materia constitucional, que en su momento fue director de la Escuela Nacional del Ministerio Público. Consultamos para tomar esta decisión, como le decía, a decenas de otros juristas del partido, entre ellos al ex fiscal de la provincia de Santo Domingo, Perfecto Acosta, al ex fiscal de Santiago, Raúl Martínez, al ex fiscal y ex senador de la República, Francis Vargas en Puerto Plata, en fin, a una playa de abogados con que cuenta el partido para escuchar su parecer respecto a esto. Y entendimos que, entre otros,
porque surgieron otros nombres dentro del PLD, que son abogados reconocidos también, entendíamos que ellos tres son los más idóneos por el hecho de que han estado vinculados al partido, pero no tienen posición a lo interno de este debate en torno a si simpatizan o no con una u otra corriente a lo interno del PLD, para que no se vea el sesgo. O sea, nosotros hemos sido en esto lo más objetivos posible. ¿Quién puede poner en tela de juicio la independencia de José Manuel Hernández Peguero si estuvo hasta hace poco como juez del Tribunal Superior Electoral, en los que el PLD como estructura, como organización y los demás partidos del sistema político confiaban? De manera que si podía ser juez... No solamente eso, sino que el presidente de la República, cuando se reunió el Consejo de la Magistratura y ante cuestionamiento a esos jueces, el Tribunal Superior Electoral tomó un turno para aclarar que todas las decisiones que habían tomado sus miembros del pasado Tribunal Superior Electoral habían sido ratificadas por el Tribunal Constitucional. Así y que es. por qué no se le cuestionaba al Tribunal Constitucional su imparcialidad o no, y que bueno, y que también se produjeron sentencias que le crearon algunos inconvenientes al PLD, mencionó varias, o sea, que reivindicó ese trabajo. Su independencia. O sea, entonces nosotros lo que hemos hecho es eso, porque hemos querido ser serios en la propuesta y hemos buscado a expertos, porque el ex magistrado Hernández Peguero es un experto en materia constitucional y electoral. Y tomamos en cuenta mucho esto también, porque el debate, si bien donde se ha centrado es si las primarias, utilizando el padrón de la Junta Central Electoral, son o no contrarias a la Constitución de la República por el hecho de que ya existe una sentencia de la Suprema Corte de Justicia del año 2005 y que está protegida constitucionalmente por mandato del artículo 277 de la Carta Magna, a mi juicio no debe limitarse a ese elemento que es cardinal y digamos transversal a todo el proceso, pero también hay otros elementos constitucionales que tienen que ver con el ordenamiento electoral consagrado en la Constitución de la República, en el artículo 209 y 216 para los partidos políticos. Sobre la democracia interna de los partidos políticos lo establece bien claro el 216 de la Constitución de la República. Pero el 209, que para mí es muy importante y por eso justificábamos los abogados del partido el hecho de que tuviera el doctor Hernández Peguero propuesto, es porque en el artículo 209 de la Constitución se consagra que los llamamientos a los colegios electorales, la convocatoria que hace la Junta Central Electoral debe hacerse cada 4 años, exclusivamente para la elección del presidente, vicepresidente de la República y los demás funcionarios de elección popular. Fíjese que ese es un punto que debe ser analizado y para esto debe contarse con un experto en materia constitucional electoral. Por eso está propuesto de hecho, José Manuel Hernández Peguero. publicar un libro en ese sentido. Sí, recientemente, sobre toda una compilación de importantes sentencias adoptadas por el Tribunal Superior Electoral. Creo que es el más idóneo para ser propuesto, al igual que NANFI, cuyas capacidades en materia constitucional no están en discusión, y su independencia respecto a lo que tiene que ver con este debate. De manera que hemos propuesto a estos prestantes juristas vinculados al Partido de la Liberación Dominicana con ese propósito y esperamos y confiamos que el comité político y básicamente la alta dirección del comité político, los líderes del Partido de la Liberación Dominicana y el secretario general ponderarán nuestra recomendación, nuestra sugerencia, porque es sana, lo único que busca es contribuir a que el PLD arribe a una conclusión respecto de esta temática que se debate a lo interno del comité político y que con ella, con la solución a este tema, pues se fortalezca aún más la organización con miras a otros procesos que en el futuro ya nos vendrán. Bueno, no temen ustedes que se le vincule, que se le identifique, que digan que, bueno, que tienen algún grado de cercanía, de simpatía con el expresidente Fernández y que un poco ahí quieran parcializar
la torta, como se dice, en esta composición. No temen que le hagan, insisto, esos cuestionamientos. Bueno, podrá alguien pensar, porque el pensamiento es libre, pero nosotros no lo hemos hecho con sesgo, no lo hemos hecho con ningún miramiento que no sea el institucional. Y evaluamos a un sinnúmero de profesionales y entendimos que estos tres tenían los perfiles. Pero fíjese que nosotros, en mi caso y en otros colegas que nos acompañan en esta propuesta, siempre hemos sido estados al servicio del Partido de la Liberación Dominicana. O en una coyuntura u otra, hemos estado del lado de una u otra de las principales líderes del partido, porque ingresamos al PLD desde muy joven. Sin embargo, para nosotros lo que importa es la organización. Y en este momento, la preocupación nuestra es por la unidad, por el fortalecimiento y por la preservación del Partido de la Liberación Dominicana, como lo diseñó, como lo pensó y como lo ideó el profesor Juan Bosch. De manera que esos debates sobre corrientes a lo interno del partido, pienso que en este momento lo conveniente es dejarla de lado y evaluar los profesionales que estamos proponiendo, si cumplen con el perfil que a nuestro juicio tienen para esta tarea. De manera que no tiene sentido o preocupación sobre este tema. ¿Cómo no? Bueno, y entonces ya en tu propia evaluación, tu propio criterio, lo que tú piensas sobre este debate, e insisto, en el aspecto jurídico. Fíjese, Héctor, nosotros desde hace un tiempo hemos venido estudiando el tema junto a otros abogados. Y cuando uno escucha a otros expertos, porque no pretendo erigirme en experto en materia constitucional, sino un estudioso. Y para estudiar la Constitución y la ley... No, pero déjame decirte una cosa. Es verdad que se hace una especialización en las medicinas, pero así como en la medicina, para usted ser cardiólogo, primero tiene que ser médico. El abogado que no conoce la Constitución, porque es la norma suprema, desde que tú entras a dar la primera asignatura y de que te hablan de la fuente del derecho, primero te encaraman la Constitución allá. Entonces, generalmente a partir de ahí tú tienes que familiarizarte. Cada vez que tú estudiar una ley o cualquier reglamento, decreto, todo eso, tú lo que dices, bueno, vamos a ver cómo está concebido en cuanto a la Constitución sin tener que hacer la especialización. Así es. Entonces, en esa dinámica de análisis de la situación que se genera, no solo en el PLD, sino en la propia sociedad, hemos escuchado diversas opiniones muy acreditadas de entidades de la sociedad civil que no tienen nada que ver con los partidos políticos, como Finjus. También hemos escuchado la opinión de... Hoy hubo un documento muy contundente de Finjus. Así es. Entonces, de otras entidades, de juristas, vimos la postura del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, e incluso invitando a quienes están adentrados a este debate a que cualquier inquietud que tengan la encuentren en la sentencia que he citado que adoptó la Suprema Corte de Justicia. Entonces, desde esa perspectiva, desde la perspectiva constitucional, desde la perspectiva del ordenamiento jurídico de la República Dominicana y de lo que tiene que ver con las funciones y la naturaleza de los partidos políticos, desde nuestra posición, esto no compromete en modo alguno el criterio que puedan tener otros abogados que nos acompañan en este esfuerzo. Por eso no se propusieron ustedes, ¿verdad? Claro, por eso tú no estás propuesto. De hecho, algunos, y aquí hago la observación, sugirieron mi nombre y yo decliné, porque tengo una postura. Y como pretendía que esto tuviera la mayor rigor y seriedad y que fuera atendida, nosotros dijimos, no, nosotros no pretendemos participar, porque tengo un criterio y es el que intento ahora exponer, de que bajo esa temática, bajo ese debate, conforme a la naturaleza de los partidos políticos, lo que debe preservarse es la democracia interna de las organizaciones políticas. Y si un partido, y aquí es una forma de crítica positiva que hago al PLD y a la alta dirección, el PLD le criticaba al PRD
cuando impulsó una ley de primarias similar a esta, la ley de lemas, aquella, que si el PRD no estaba en capacidad de organizar un padrón, su militancia interna del Partido Revolucionario Dominicano, no estaba en capacidad de dirigir el país. Entonces yo creo que desde esa óptica política, el PLD debe revisar la posición que intenta adoptar. Y desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista constitucional, a mi juicio, conforme al mandato del artículo 277 de la Constitución, las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, adoptadas, emitidas en sus funciones de tribunal constitucional, que tenía antes de la entrada en vigencia de la actual Carta Magna de 2010, no pueden ser revisadas ni siquiera por el Tribunal Constitucional. Ese es el criterio que nosotros entendemos que es el correcto desde el punto de vista de la interpretación constitucional que se le da al tema. Pero además de esto, el hecho de que, conforme a lo dispuesto por el artículo 209 de la Constitución de la República, manda que exclusivamente los colegios electorales solo puedan reunirse para elegir al presidente y vicepresidente de la República cada 4 años o para consultas a los ciudadanos, como son otras formas del referéndum y esto que todavía no se ha adoptado en una legislación especial. Entonces, convocar a los colegios electorales, que es en esencia lo que se haría si se decidiera que la ley de partidos implemente primarias abiertas simultáneas con el padrón de la Junta Central Electoral, convocar a todos los electores con el padrón de la Junta Central Electoral equivaldría a una convocatoria diferente a la que establece el artículo 209 de la Constitución. Y para mí ese es el punto central del debate, en abundancia ya de lo que he señalado con respecto a lo dispuesto por el artículo 277 de la Constitución. Bien, solicito la anuencia del doctor Otoniel Bonilla, y es un reconocido jurista del país, ha sido un alto funcionario del Ministerio Público, la Procuraduría General de la República. Vamos al corte y ya regresamos con la parte complementaria de esta entrevista a tocar otros puntitos ahí de un debate que también hay ahora, para que Otoniel, que estuvo en el INSAI ahí y que está en el INSAI como abogado, pues nos ayude a entender qué es lo que está pasando. Pausamos.